Y abras tu Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 4. Ahí vamos a encontrar una historia muy breve de un hombre en el versículo 9 y el versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su nombre llamó su madre Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no desmaye y el mal no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él pidió. Aquí vamos la historia de Jabes, y hoy quiero platicarte acerca de Jabes. Jabes fue nombrado por su madre Jabes porque lo dio con dolor. No sabemos la historia. Generalmente los nombres estaban ligados a la vida y a la existencia de cada uno de los hombres o mujeres que nacían. Y en este caso, Jabes pues significa dolor, significa aflicción. Y su madre lo dio a luz con mucho dolor. No sé qué pasó, se complicó el parto, probablemente fue muy doloroso, hubo contracciones muy fuertes, no lo sabemos, pero sí sabemos que el nombre de Jabes significa dolor. Y en medio del dolor, ¿verdad? Jabes fue más ilustre que sus hermanos, es decir, destacó. Y destacó por una sola razón, no porque era el más inteligente, no porque era el más sabio, el más rico, el más poderoso, sino porque él le pidió algo a Dios y Dios se lo concedió. Por eso fue ilustre Jabes. Y fue notorio, ¿verdad?, la vida de Jabes. Aquí lo narra en un solo versículo. Versículo 10, e invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Por eso él fue más ilustre, es decir, destacó del medio de todo el pueblo de Israel, Jabes, porque pidió a Dios. Y vamos a ver lo que pidió en medio del dolor, porque su nombre significa dolor o concebido en dolor. Y en medio de este tiempo, que en verdad también es un tiempo difícil, ahorita no sé, la fase 2, después la fase 3, que es el mayor número de contagios, y entonces aparentemente empezarán a haber cosas muy difíciles y dolorosas. Y en medio de este dolor a nivel mundial, y en medio de esta aflicción, y en medio de esta dificultad que tenemos, podremos nosotros ser más ilustres que todos los demás, es decir, tener notoriedad delante de las personas por lo que nosotros pidamos o no a Dios. Y en verdad nosotros podemos pedir como Jabes en el versículo 10. Dice: le dijo a Dios: si me dieras bendición. Y esta frase, si me dieras bendición, es la parte donde no solamente se pide algo en específico. Él no está pidiendo riquezas, él no está pidiendo oportunidades, él no está pidiendo terrenos o territorios. Él lo único que está diciendo es, en esta pequeña frase, es: si tú me dieras bendición. Y la frase surge de un solo entendimiento en Jabes: toda bendición procede de Dios. Y nosotros tenemos que entender en este tiempo importante que el único que nos puede bendecir es Dios. El único que puede realizar un acto benevolente sobre nuestra vida y darnos bendiciones es Dios. Y Jabes lo sabía. Jabes sabía que en medio de un mundo no solamente idólatra, politeísta, ¿verdad? En las naciones distintas al pueblo de Dios, pues habían muchos dioses, pero Jabes sabía que el único Dios que podía bendecirlo era el Dios de Israel.
Dios de los ejércitos. Jehová era su nombre. Y entonces Jabes decide decirle, yo sé que la única fuente de bendición eres tú. Tú eres la única fuente que va a traer a mi vida bendición. Y entonces no le pidió algo en específico, simplemente le dijo, si tú me bendijeres, si tú me dieres bendición. Y es algo que nosotros tenemos que pedir en este tiempo de aflicción. Dame bendición. De ti procede toda bendición. Hoy es curiosamente un tiempo donde ni siquiera podemos confiar en nuestra fuente de trabajo, o no podemos confiar en nuestra economía, o no podemos confiar en nuestros ahorros si los tuviéramos. Tenemos que empezar a confiar en Dios en medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Tenemos que aprender a confiar que el único que bendice es Dios. La palabra bendición significa bien decir. Eso significa que alguien desea bien. Como maldecir es lo mismo, es alguien que desea algún mal para otra persona. Bendecir o el bien decir es alguien que desea el bien para otra persona a través del decir. Pero la verdad es que el único que bendice es Dios. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A lo mejor en la religión tradicional, pues dame tu bendición, y si van a trabajar o si van a la escuela, y nosotros pensamos que esos actos podrían traer bendición. De hecho, usted puede desearle bien a alguien y decirle, oye, que te vaya bien, que no te asalten, que regreses con bien a casa. Pero el que un humano lo diga no significa que es algo que realmente se va a cumplir. El único que habla y cuando dice algo se cumple cabalmente es Dios. Es decir, el único que nos puede decir cosas de bien y para bien y que se cumplan cabalmente es Dios. Por eso Jabes decía, no, solo tú me puedes bendecir, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor su padre podría darle una bendición, su madre podría darle una bendición, desearle bien, pero eso no significaba que a Jabes le iba a ir bien. Pero él sabía que si Dios decía y expresaba con su boca Dios bien para Jabes, eso se iba a cumplir. Y nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en esa verdad. Solo Dios bendice, y Jabes lo sabía. Si tú me bendijeres, no le pide nada en específico hasta ahí, solamente le dice, solamente bendicen. Y yo quiero decirte algo, el único que te puede bendecir en este tiempo y en cualquier otro tiempo y en cualquier otra circunstancia es Dios. Al único que puedes ir en medio de la tormenta es a Él. El único que puede multiplicar peces y panes en tu mano es Él. El único que puede enviar cuervos a bendecirte es Él. Recuerdo mucho una historia de una mujer que todos los días oraba y le decía, Señor, hoy no tengo para comer, si tú me bendices, dame bendición, necesito que tú me suplas mis necesidades. Y un hombre ateo que iba pasando, ¿verdad? Escuchó a la mujer y dijo, le voy a hacer una mala broma. Fue a la carnicería, ¿verdad? Y tocó a la puerta y dejó allí un paquete con carne. Y la mujer se alegró, lo tomó, lo empezó a guisar, y ella sabía que Dios le había suplido, que le había bendecido. Aquel hombre toca la puerta y le dijo, señora, usted se equivoca. El que trajo el alimento y el que trajo los bisteces y la carne fui yo. Y aquella mujer le respondió, sí, lo sé, pero Dios también usa a los cuervos. Eso significa una sola cosa. De donde proceda la bendición, siempre que haya un bien para tu vida, será de parte de Dios. Solamente Dios puede traer bendición a tu vida, usando muchos recursos, usando muchos medios. Seguramente Dios está hablando a tu corazón y Él es el único que te puede bendecir. Y en ese tiempo de angustia, como en el tiempo que nació Jabes, con dolor, ¿verdad? En ese tiempo podemos decirle, Señor, tú eres la única fuente de bendición para mi vida. Todos los demás son instrumentos, pero la verdadera fuente de mi bendición eres tú. Después, Jabes sigue hablando y dice, y si ensanchares mi territorio. Y aquí hay un asunto interesante. En medio de lo que significaba su nombre, que era dolor o aflicción, él no quería quedarse allí. Él quería crecimiento en su vida. Ensanchar su territorio implicaba, ¿verdad?, crecimiento. Y yo creo que toda circunstancia que Dios ha puesto en nuestra vida, incluyendo este contexto que vivimos todos los días con el coronavirus, tiene que ver con que Dios
puede hacernos crecer. Dios quiere que nosotros vivamos diferente. Veníamos haciendo las cosas de una manera. Yo recuerdo mucho a un amigo que me decía, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Porque casi siempre vivimos haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Pero si tú quieres diferentes resultados en tu economía, en tu vida espiritual, en tu comunión con Dios, aún en tu estilo de vida, tienes que empezar a hacer cambios. Y esos cambios vienen cuando nosotros decidimos crecer. Jabes estaba dispuesto a crecer. Él no escatimó costos, él no le dijo de qué costo o qué manera. Él dijo, si tú me dieras crecimiento, si tú ensanchares mi camino, Dios una vez más interviniendo en el crecimiento de las personas. A veces crecemos en todas las áreas de nuestra vida, la vida laboral, la vida social, la vida familiar, pero no hay un crecimiento en la vida espiritual. Pero Jabes le decía, yo quiero que tú ensanches mi camino, es decir, mi territorio. Es decir, que tú hagas que mi vida entre en un periodo de crecimiento. Y sin duda alguna, si hoy estamos en cuarentena, si hoy estamos encerrados, tenemos que buscar el crecimiento. Porque es muy fácil decir, bueno, no voy a la iglesia, no hay cultos, no hay tiempo de oración, no, la iglesia está cerrada. Bueno, pues son vacaciones, no son vacaciones. Tienes que entender que es un tiempo para crecimiento personal. Y ese crecimiento surge desde la necesidad de que Dios traiga a tu vida, ensanchar tu territorio. Y para eso tienes que esforzarte, tienes que hacer algo, tienes que leer tu Biblia. Hoy es un tiempo de crecimiento. Todos los días toma tu Biblia y empieza a crecer. Todos los días ora a Dios y empieza a crecer. Todos los días lee la palabra, escucha alabanza y adoración y empieza a crecer. Haz lo que antes no hacías y haz el bien para que en tu vida haya crecimiento. Sé dirigido por el Espíritu de Dios. En la mañana estaba viendo el video de un hermano que estaba dando algunas recomendaciones para el tiempo de cuarentena. Y se me hizo muy curioso porque casi todos nosotros, los pastores, ¿verdad? Predicamos pasajes bíblicos, pero él se enfocó en algo que me llamó mucho la atención y fue cómo crear un tiempo devocional que sea bueno y agradable. Y entonces él decía, pues hagan concursos entre ustedes, ¿verdad? De esgrima, de memorización de versículos, hagan círculos de estudio de cada uno de los libros de la Biblia, determinen ciertos días para ciertas actividades bíblicas, pero no dejen que este periodo de cuarentena los hunda en la depresión, en la falta de fe y mucho menos en la ignorancia. Si algo mata al pueblo de Dios es la ignorancia. Tienes que crecer, él decía. Y él daba algunos tips muy interesantes, ¿no? Que hoy pudiéramos hablar contigo. Tú puedes ser mucho más creativo que yo, pero tienes que lograr que tu familia en este tiempo crezca. Tienes que lograr que tu comunión con Dios en este tiempo crezca. Tienes que lograr que hoy por hoy tu fe crezca en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio del día a día, que a lo mejor las situaciones y las circunstancias van empeorando. Tienes que decirle, Dios, hazme crecer. Dos cosas que ha hecho hasta ahorita Jabes y ha pedido. Número uno, tú eres la única fuente de bendición, bendíceme. Y número dos, Señor, ensancha mi territorio, es decir, hazme crecer. Y en medio de este tiempo, tú tienes que ir creciendo en tu vida. Después dice aquí, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y eso es muy, en verdad, es muy oportuno para este tiempo. Si su mano está con nosotros para librarnos del mal, para que no nos dañe. Y es algo que tenemos que estar pensando todos, ¿no? Tenemos que estar pensando en cómo hacer que el coronavirus no llegue a nuestra casa y si llegara a llegar a nuestra casa, no fuera la mortandad que ha estado sucediendo en todo este tiempo. No lo sabemos, te lo he repetido una y otra vez, no sabemos qué va a pasar, pero hay que pedirle a Dios, hay que rogarle a Dios, en tus manos está mi vida. Librarme del mal solamente, ¿verdad? Es algo que procede de Dios, es algo que Dios puede tener el control de toda nuestra vida. Y yo quiero decirte algo, tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad?
echarnos gel, la sana distancia, todo esto, pero el único que nos libra del mal para que no nos dañe es Dios. Así que te conviene tener una buena relación con Él hoy. Te conviene hoy hablar con Él. Te conviene hoy acercarte a su corazón. Te conviene escucharlo, porque el único que te puede librar del mal para que no te dañe es Él, es Dios. Y es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de conocer a Dios de una manera diferente. ¿Cómo sabes tú que Dios es tu sanador si nunca has enfermado y no ha habido la oportunidad de que Dios te sane? Pero los que hemos sido sanados de manera sorprendente por parte de Dios, sabemos que Él es sanador. ¿Cómo sabes que Dios es proveedor si en un momento determinado de tu vida no ha habido escasez? Seguramente sí la ha habido y Dios ha sido proveedor y sabes que Dios es proveedor. Por lo tanto, hoy debemos de saber que Él es el que nos libra del mal para que no nos dañe. Es Dios. ¿Cómo lo vas a comprobar? Muy fácil. Acércate a Él. Y como yo te decía hace un momento, te conviene. Hoy es el momento en que más te conviene. Si lo vemos por conveniencia, probablemente, ¿verdad? O por oportunidad. Es la perfecta oportunidad para que te acerques a Dios, para que el mal no llegue a tu casa y no te dañe. Es lo que Jabes decía. Tú eres el único que me puedes dar bendición. Jabes decía, eres el único que tú me puedes hacer crecer en este tiempo difícil. Pero Jabes también decía, eres el único que puede librarme del mal para que no me dañe. Tu mano puede librarme del mal para que no me dañe. Y entonces, ¿verdad? El versículo 10 dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que Él pidió. Y yo no sé cómo está tu relación con Dios hoy, pero yo sé que Dios puede otorgarte estas peticiones. Estas peticiones son esenciales para que seamos ilustres más que todos nuestros hermanos. Es decir, que resaltemos las virtudes de Dios en nuestra vida y que los demás vean que podemos confiar en Dios en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Es importante. Cosas que podemos pedir, ¿no? Probablemente no podemos pedir, bueno, sí podemos, pero no sabemos cómo Dios obra, pero decirle a Dios, Señor, que ya no haya muertos, que ya no haya pandemia, no sé si realmente funcione, porque eso depende de su voluntad, no de la tuya. Pero sí sé algo, si tú le pides a Dios, tú eres la fuente de mi bendición, bendíceme. Si tú le pides a Dios, hazme crecer. Si tú le pides a Dios, líbrame del mal, que no me dañe el mal, porque tú eres mi protector, en ti he confiado. Seguramente Dios va a intervenir y te va a bendecir, como bendijo a Jabes. Él destacó, su fe destacó, no destacó por quién era, no destacó por las circunstancias de las cuales nació, de hecho eran adversas. Cuando nació con dolor y con mucha angustia y con mucha aflicción. Su nacimiento causó eso. Pero sí destacó porque confió en Dios y fue un hombre ilustre que destacó. Y hoy podemos destacar por nuestra fe, hermanos. Y la fe no funciona en base a lo que nosotros hacemos. Tú no vas a destacar porque ores más que otros. Tú no vas a destacar porque ayunes más que otros. Tú no vas a destacar porque alabas mejor a Dios. Tú vas a destacar porque Dios es la fuente de la bendición. Tú vas a destacar porque Dios te ha hecho crecer. Y tú vas a destacar porque Dios te va a librar del mal para que no te dañe. Es decir, destacamos por lo que Él hace, no por lo que nosotros hacemos. Acércate a Dios, hoy te conviene. Si hoy nos estás viendo y no conoces a Dios, no le has entregado tu vida a Jesucristo para que perdone tus pecados y te dé vida eterna, hoy es un buen momento para que hoy le digas a Dios, Dios, quiero entregarte mi vida. Tú bendíceme, eres el único que puedes bendecirme. Tú hazme crecer, eres el único que puedes dar crecimiento. Tú cúbreme y líbrame del mal para que no me dañe. Eres el único. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida si tú le entregas tu vida a Jesús esta noche. Pero si tú ya crees, yo quiero decirte que nada de lo que hagas o dejes de ser te va a hacer ni más espiritual,
ni más ilustre. Lo que te hace más espiritual y más ilustre es lo que Dios hace contigo en medio de tus circunstancias. Simplemente creemos. Y hoy queremos que Dios haga esta oración de Javes una realidad en nosotros. Que podamos ser bendecidos para bendecir a otros. Ese es el reto. Que si Dios te bendice, puedas bendecir a otros. Que si Dios te bendice, puedas comunicarle a otros la esperanza que hay en ti. Si hay personas que no tienen esperanza, si hay personas afligidas, si hay personas temerosas en su corazón, que tú les compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Que si Dios te bendice, bendigas a otros. Que si Dios te da, puedas darles a otros. Si tú tienes que comer, puedas compartir un poco de tu alacena y de tu despensa con otros. De eso se trata hoy. De que Dios pueda traer una fe distinta a su pueblo, para que en medio del dolor y de la angustia seamos ilustres. Es decir, destaquemos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Que esta noche Dios pueda bendecir tu vida, y no quisiera terminar esta pequeña reflexión del día de hoy sin orar contigo y decirle a Dios: Dios, haznos como Javes. Javes es un nombre que se menciona una sola vez en la Biblia. Hay 2 versículos solamente, exclusivamente para la historia de este hombre, y fue un hombre ilustre, más que todos sus hermanos. Hoy podemos pedirle a Dios: hazme como Javes, un hombre que pidió a la fuente de bendición: bendíceme. Un hombre que pidió al que da el crecimiento: ensancha mi territorio. Y un hombre que confió en medio de la circunstancia adversa que Dios lo podría librar del mal, que lo librara del mal.